Imagina por un instante que todo aquello en lo que fuiste educado, todas las historias que escuchaste desde niño sobre Dios, sobre Abraham, sobre un pacto eterno con un pueblo elegido, no fueran más que una construcción humana. No un misterio divino, sino una invención cuidadosamente diseñada para controlar, para guiar, para imponer un orden. ¿Qué sentirías si descubres que el Dios de Abraham nunca existió y que incluso dentro de los muros de la iglesia se sabe, pero jamás se ha querido reconocer? Spinoza, el filósofo exiliado, el hombre que se atrevió a desafiar lo sagrado, no solo lo sospechó, lo demostró con una lógica implacable que incomodó a reyes, rabinos, sacerdotes y teólogos. Y hoy, siglos después, sus palabras resuenan como un eco prohibido que amenaza con derrumbar los cimientos de la fe tradicional. Este video no es para los que buscan consuelo en un dogma cómodo. Este video es para ti, que alguna vez te preguntaste en silencio, ¿y si todo lo que nos contaron sobre Dios fue una mentira cuidadosamente elaborada? Porque lo que Spinoza reveló no fue un simple capricho intelectual, fue un golpe directo al corazón del relato bíblico. Según él, Abraham no habló con Dios, porque ese Dios no existía. Lo que existía era un relato humano, un mito fundacional que sirvió como base para levantar religiones enteras, leyes y sistemas de poder. Y la Iglesia lo sabe. Piensa en esto. ¿Cómo explicar que el supuesto Dios creador del universo se interesara en un solo hombre, en una sola familia, en una tribu perdida en el desierto? ¿Cómo un ser infinito, eterno, que sostiene galaxias, estrellas y dimensiones incomprensibles, tendría tiempo y necesidad de firmar un contrato con Abraham, un pastor nómada de Medio Oriente? Spinoza lo dijo sin rodeos, ese Dios personal era una invención humana, una proyección de deseos, miedos y ambiciones políticas. Y aquí viene lo más incómodo, si el Dios de Abraham fue inventado, entonces el relato del pueblo elegido también es un mito. El pacto, las promesas, la supuesta tierra sagrada, todo pierde su aura divina y se convierte en estrategia de poder. ¿Entiendes lo peligroso que era esto en el siglo XVII? Spinoza estaba firmando su sentencia de exilio, de rechazo, de ser expulsado incluso de su propia comunidad judía. Pero no lo hizo por odio a la religión. No. Lo hizo porque quería la verdad. Y la verdad, decía él, es que Dios no es una persona, no habla, no ordena, no castiga ni premia. Dios, para Spinoza, es la naturaleza misma, la sustancia infinita que lo abarca todo. Y si ese es el verdadero Dios, entonces el Dios de Abraham, ese ser que supuestamente se aparece, que negocia, que promete territorios, nunca existió. Fue inventado. Ahora bien, piensa en el impacto que tendría esta idea si fuera aceptada públicamente. El judaísmo se derrumbaría, el cristianismo perdería sus raíces, el islam quedaría tambaleando. Porque todo, absolutamente todo, se sostiene en la idea de Abraham como amigo de Dios. Si esa amistad es ficticia, ¿qué queda en pie? Solo un teatro bien montado para mantener a las masas bajo un relato único. La Iglesia lo sabe. Lo sabe porque muchos de sus propios teólogos, en privado, han reconocido las contradicciones, los errores, las incoherencias históricas. Pero lo callan, lo encubren, lo disfrazan de misterio. Porque admitirlo significaría perder millones de fieles, riquezas, poder político. Y lo último que la religión institucional quiere es que abras los ojos. Déjame preguntarte algo. ¿Nunca notaste que las historias bíblicas sobre Abraham son demasiado humanas, demasiado terrenales, demasiado similares a los mitos de otras culturas? Promesas de fertilidad, sacrificios, voces celestiales que piden obediencia ciega. Son relatos que se repiten en civilizaciones mucho más antiguas que Israel. Y sin embargo, nos hicieron creer que eran únicos, que eran revelación directa del Dios creador. Spinoza te dice, no lo son. Son mitos reescritos, adaptados, pulidos para construir una identidad colectiva. El Dios de Abraham fue la máscara de un poder humano que necesitaba legitimidad. Y ese poder aún sigue vivo. Imagina lo que pasaría si esta verdad se enseñara en cada escuela, en cada iglesia, en cada sinagoga. Millones se darían cuenta de que nunca fueron esclavos de un Dios verdadero, sino de una idea fabricada. Sería el fin de la obediencia ciega. Sería el principio de una nueva libertad. Y por eso callan. Por eso persiguieron a Spinoza. Porque él levantó el velo y mostró lo que había detrás.
nada divino, solo manos humanas escribiendo la historia. Y aquí, en este punto, es donde comienza el verdadero viaje. Porque si el Dios de Abraham nunca existió, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que realmente llamamos Dios? ¿Qué es lo que sostiene el universo? ¿Qué hay más allá de los mitos y las mentiras? Y esa respuesta, te lo advierto, es mucho más brutal y mucho más liberadora de lo que imaginas. Piénsalo con calma, si el Dios de Abraham nunca existió, ¿por qué durante siglos nos hicieron creer lo contrario? La respuesta no está en el cielo, sino en la tierra. Está en los intereses humanos, en el poder político, en la necesidad de mantener a los pueblos unidos bajo un mismo relato. Porque un mito no solo es una historia, es un arma. Y el mito de Abraham fue el arma perfecta para justificar conquistas, territorios, guerras santas y privilegios de una élite que hablaba en nombre de Dios. Spinoza vio con claridad que los textos bíblicos no podían ser revelaciones directas de un ser supremo. Eran escritos humanos, con errores humanos, con contradicciones humanas. Y sin embargo, se los veneraba como si fueran la voz de lo eterno. Cuando Spinoza afirma que el Dios de Abraham fue inventado, no está insultando la fe, está diciendo algo mucho más profundo, que los hombres proyectaron sus miedos, sus pasiones y sus ambiciones en una figura invisible y la llamaron Dios. ¿No es acaso sospechoso que ese Dios aparezca solo para favorecer a una tribu, a una familia, a un pueblo? ¿No es extraño que un creador universal se convierta en un notario que firma contratos de tierras y descendencias? Eso no es lo que haría un ser infinito, eso es lo que hace un líder tribal que necesita cohesionar a su gente. Spinoza nos grita desde el pasado, ese Dios personal, celoso, que elige a unos y rechaza a otros, fue un invento, una máscara, una ficción diseñada para dar autoridad a quienes escribieron la historia. Y aquí llega lo más inquietante, si Abraham nunca habló con Dios, si todo fue una construcción, entonces el pacto no tiene validez. El pueblo elegido no lo fue por decreto divino, sino por narrativa política. Y si ese fundamento se derrumba, entonces toda la cadena que lo sigue, Moisés, los profetas, Jesús, Mahoma, queda colgando en el vacío. Porque todos, absolutamente todos, se apoyan en la idea de que Abraham fue elegido por un Dios real. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza fue expulsado, perseguido, silenciado? No era un simple filósofo incómodo. Era una amenaza mortal para el edificio entero de las religiones abrahámicas. Si aceptamos que Abraham nunca habló con Dios, entonces el cristianismo pierde su raíz judía, el islam pierde su legitimidad y el judaísmo pierde su razón de ser. Todo se derrumba como un castillo de naipes. Pero Spinoza fue aún más lejos. Él no dijo solo este Dios fue inventado. También mostró que lo que llamamos Dios no es un ser con barba blanca que dicta mandamientos, sino la totalidad misma del universo. Una fuerza sin rostro, sin voz, sin favoritismos. Dios no premia, no castiga, no hace pactos. Dios es todo lo que existe, la naturaleza, la energía, las leyes que sostienen la realidad. Y ante esa visión, ¿qué sentido tiene hablar de un Dios tribal que promete tierras y descendencia? Ninguno. Ahora bien, fíjate en algo escalofriante, la Iglesia sabe esto. Lo sabe porque durante siglos sus propios eruditos han leído a filósofos, han comparado textos antiguos, han descubierto los paralelos con otros mitos mesopotámicos y egipcios. Ellos saben que el relato de Abraham no es único, que es una copia refinada de historias más viejas. Pero jamás lo admitirán públicamente. Porque si lo hicieran, perderían su poder sobre millones de fieles. Imagina a un sacerdote diciendo, el Dios de Abraham nunca existió, pero igual sigan viniendo a misa. Sería absurdo. La fe se desplomaría. La obediencia desaparecería. Por eso prefieren callar, ocultar, disfrazar. Prefieren mantenerte en la oscuridad antes que darte la libertad de pensar. Spinoza, en cambio, arriesgó todo para que esa verdad saliera a la luz. Y lo pagó caro. Fue maldito, expulsado, rechazado incluso por su propia familia. Nadie quería estar cerca de él, porque sus palabras eran fuego. Pero ese fuego no murió. Hoy, siglos después, sigue ardiendo en quienes tenemos el valor de mirar de frente lo que otros no se atreven ni a susurrar, que el Dios de Abraham nunca existió y que toda una civilización se levantó sobre ese invento.
Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. Si Dios no eligió a Abraham, si no hubo pacto divino, ¿qué significa entonces tu fe? ¿Qué significa la moral, el bien, el mal? ¿Qué significa la idea de salvación? Aquí está la clave. Significa que todo lo que nos contaron fue construido por humanos, y que tú eres libre de pensar por ti mismo. Libre de dejar de temer a un castigo eterno, libre de dejar de obedecer a líderes religiosos que se atribuyen la voz de un Dios que nunca habló. Y tal vez esta sea la parte más liberadora de la enseñanza de Spinoza, que no necesitas intermediarios, ni libros sagrados, ni pactos antiguos para conectarte con lo divino. Porque lo divino está aquí mismo, en la naturaleza, en la vida, en ti. La verdadera espiritualidad no depende de Abraham, ni de un Dios inventado, sino de tu capacidad de reconocer que formas parte de esa totalidad infinita que Spinoza llamaba Deus ibe natura, Dios o la naturaleza. Pero si aceptas esta verdad, también tienes que aceptar el peso que conlleva. Nadie más decidirá por ti, nadie más te salvará, nadie más dictará tu destino. Porque ya no hay un Dios tribal que vigila tus pasos. Solo quedas tú, tu conciencia y un universo inmenso que no hace pactos, pero que te ofrece la posibilidad de comprender. Y ese es un salto que pocos se atreven a dar. Ahora dime, ¿estás dispuesto a soltar la idea del Dios de Abraham y abrazar la posibilidad de que todo fue una mentira? ¿O prefieres seguir creyendo en un relato que nació de la necesidad de control y que aún hoy sigue encadenando a millones? Esa es la elección que este mensaje de Spinoza te obliga a enfrentar. Y lo que viene a continuación es todavía más perturbador. Porque no solo se trata de que el Dios de Abraham no existió. Se trata de que las propias instituciones religiosas, las que se levantaron sobre ese mito, han trabajado durante siglos para ocultar cualquier pista que revele la verdad. Han manipulado textos, han destruido evangelios, han silenciado a filósofos y herejes. Y Spinoza fue solo la punta del iceberg. Piensa en esto. Si durante siglos se ocultó la verdad sobre Abraham, ¿qué más se ha ocultado? Lo que descubrió Spinoza no fue solo un detalle aislado, fue la llave que abre una puerta oscura. La religión organizada no nació de un encuentro divino, nació de intereses humanos. Y cada vez que alguien como él levantó esa cortina, la reacción siempre fue la misma: silencio, censura, persecución. La historia nos muestra una y otra vez cómo quienes se atrevieron a cuestionar la existencia del Dios de Abraham fueron eliminados del relato oficial. Manuscritos desaparecidos, evangelios prohibidos, interpretaciones destruidas. Porque aceptar que Abraham nunca habló con Dios es aceptar que todo el edificio de la fe institucional es un teatro. Y nadie que se beneficie de ese teatro quiere que el público descubra que el escenario está vacío. Pero Spinoza no hablaba de vacío. Él hablaba de una espiritualidad más real, más profunda, más peligrosa para el poder. Porque si entiendes que Dios no es un ser que dicta órdenes desde el cielo, sino la totalidad misma de la existencia, entonces ya no necesitas templos, ya no necesitas sacerdotes, ya no necesitas pagar obediencia a líderes religiosos. Tu conexión con lo divino no depende de nadie. Es directa, inquebrantable, natural. Y eso, para los que viven del mito de Abraham, es la peor de las amenazas. Ahora detente un momento y observa el mundo en el que vivimos hoy. Guerras religiosas, conflictos por tierras sagradas, odios que se arrastran desde hace milenios. Todo basado en la idea de que un Dios inexistente eligió a un hombre y prometió un territorio. ¿Cuántas vidas se han perdido por defender una mentira? ¿Cuántas generaciones crecieron creyendo que eran especiales, elegidos, superiores, solo porque se basaban en un pacto inventado? Spinoza no solo lo dijo, lo demostró. Y lo pagó con soledad, con persecución, con desprecio. Pero su mensaje llegó hasta nosotros. Y hoy, tú que estás escuchando, tienes el privilegio de mirar esa verdad de frente. Tienes la oportunidad de liberarte de un engaño que ha durado miles de años. Imagina lo que sería un mundo donde todos aceptáramos que el Dios de Abraham nunca existió. Donde las religiones dejaran de dividirnos con relatos de pueblos elegidos, pactos exclusivos y guerras sagradas. Un mundo donde lo divino se reconociera en la naturaleza, en la ciencia, en la vida misma. Eso fue lo que Spinoza vislumbró. Y por eso lo llamaron hereje, blasfemo, enemigo de Dios. Porque su visión no esclaviza, libera. Y aquí está el secreto que la Iglesia no quiere que escuches. Ellos saben que la historia de Abraham es un mito,
pero necesitan que sigas creyendo. Necesitan tu fe, tu miedo, tu obediencia. Porque sin eso, pierden poder. Y si millones se atrevieran a pensar como Spinoza, el edificio entero se derrumbaría de un día para otro. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir aferrándote a un Dios inventado, a un pacto que nunca existió, a un relato que ha servido para manipular durante siglos. O puedes dar un paso hacia la verdad, hacia la libertad, hacia una espiritualidad que no necesita mentiras para sostenerse. El Dios de Abraham nunca existió. Y la Iglesia lo sabe. Spinoza lo gritó con valentía, y ahora ese eco llega hasta ti. ¿Vas a silenciarlo como hicieron ellos, o vas a dejar que esa voz despierte tu conciencia? Porque si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo que quiere más que consuelo, quiere verdad. Y la verdad siempre incomoda, siempre duele, siempre exige coraje. Pero también libera. Y esa libertad vale más que cualquier promesa de un paraíso inventado. No lo olvides, no fuiste elegido por un Dios tribal. No fuiste marcado por un pacto escrito en un pergamino. Fuiste elegido por la vida misma, por la existencia infinita que late en cada respiración. Y eso es más poderoso que cualquier mito. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea por un instante que la verdad de Spinoza tiene sentido, entonces no lo dejes en silencio. Comparte este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Tu voz importa, tu opinión importa, y tu despertar importa. Porque cada persona que se atreve a cuestionar, que se atreve a mirar más allá del mito, es una chispa que enciende un fuego imparable. Recuerda, Spinoza reveló que el Dios de Abraham nunca existió, y la Iglesia lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con esa verdad?